Muy buenos días, alumnos. Bienvenidos a nuestra clase de taquigrafía parlamentaria desde aquí, desde la legislatura de la provincia de Formosa. Estamos compartiendo nuevamente nuestros conocimientos en esta materia tan linda que es la taquigrafía. Hoy vamos a hacer un repaso de los temas que venimos dando con oraciones que vamos a escribir en taquigrafía y vamos a leer. La semana pasada vimos prolongación, entonces vamos a repasar en este pequeño cuadro lo que vimos la semana pasada y vamos a decir que prolongación de rasgo significa trazar un rasgo una mitad más largo de su tamaño normal. ¿Eso qué significa? Que el tamaño normal de nuestros rasgos es de aproximadamente 3 o 4 milímetros, nosotros lo vamos a alargar, lo vamos a prolongar, ¿sí? Y eso se tiene que notar en el trazo del estenograma. ¿Cuándo vamos a trazar, a prolongar nuestro rasgo? Cuando, o mejor dicho, para indicar que le sigue otras sílabas que pueden ser las sílabas TR vocal, T vocal R o D vocal R. Entonces tenemos, prolongar es trazar un rasgo una mitad más largo de su tamaño normal, y la sílaba que no se dibuja son estas que yo les decía recién, ¿sí? La TR vocal, la T vocal R y la D vocal R. Esas quedan implícitas, no las vemos. Y el rasgo que le antecede es el que prolongamos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se prolongan? Los rasgos rectos solo cuando terminan con ganchito N. ¿Ven? Ahí vemos en la aplicación según los rasgos. Los rectos solamente cuando terminan con ganchito N. Y vemos los ejemplos. Dentro, quebrantar, fíjense, entender, adentrarse, preguntarse, fíjense cómo se nota en estos rasgos rectos, que se prolongan el rasgo que le antecede. Dentro, por ejemplo, vamos a prolongar den, y ahí tenemos terminación N. Quebrantar, también vemos la N, en entender también tenemos la N, ¿sí? En todos estos rasgos de estas palabras vemos que terminan con ganchito N, entonces sí podemos prolongar. Y en los rasgos curvos siempre. Por ejemplo, vemos estos ejemplos: geometría, alternar, razonador, servidores, electrizando. Y ahí tenemos una terminación que vamos a ver después como tema nuevo, que es la terminación ando-endo, ando-yendo. Es un gerundio que vamos a ver después, que todas las palabras que terminan en ando-endo, vamos a hacerle un puntito separado del rasgo al finalizar. Entonces, en este caso, fíjense que escribimos electriza y el puntito al lado. Después vemos que según las sílabas implícitas, ¿en qué caso se usa la prolongación? Y vamos un poquito más abajo. Cuando tenemos estenogramas de dos rasgos, fíjense en la sílaba TR vocal. En estenogramas de dos rasgos vamos a usar siempre. Fíjense, vítreo y letra como ejemplo. Nosotros habíamos visto la semana pasada otros ejemplos también como nutria, ¿se acuerdan? Infiltra, que habíamos visto también en estenogramas como de dos rasgos. Ahí vamos a poder prolongar. Y nuestra sílaba es TR vocal. Y en estenogramas de más de dos rasgos también, siempre, por ejemplo, en las palabras idolatría, vitrina, ¿se acuerdan que nosotros vimos también matrícula, deletrea? Son palabras que sí vamos a prolongar.
Cuando tenemos la sílaba T vocal R, si la sílaba anterior no lleva dos vocales, también vamos a poder prolongar como en Walter o descontentar, que ahí tenemos el prefijo descon, descon, y tentar, vamos a escribir ten prolongado, y tar es la sílaba implícita, la que no vemos, la que no se dibuja. Como por ejemplo habíamos visto juntar, juntar, advertir. Fíjense que, como decía la compañera la vez pasada, que son verbos terminados en infinitivo. ¿Y qué pasa también cuando tenemos palabras de más de dos rasgos con la sílaba T vocal R? Fíjense que también vamos a poder prolongar, como en la palabra accidentar, desvirtuar, frecuentar. Fíjense. Fíjense que ahí tenemos la palabra desvirtuar. Ahí tenemos dos vocales, ¿sí? Pero sí vamos a poder prolongar porque acá tenemos más de dos rasgos. Es una palabra de más de dos rasgos, de tres rasgos. Desvirtuar. Entonces sí la vamos a poder prolongar. Y en algunos casos, como les decía anteriormente, tenemos ejemplos con sílabas de vocal R en los que vamos a poder prolongar. ¿Cuándo? Cuando le antecede el rasgo vocal N y no existen dos vocales. Ahondar, por ejemplo, extenderse. Ven que ahí tenemos esos ejemplos. Andar puede ser extender, o extenderse, como en este caso, estandarte. Y en palabras de más de dos rasgos, a partir del tercer rasgo vamos a poder prolongar. Demandar, reprender, ejemplos, desprender, conmovedor. Y después con como habíamos visto también, que tenemos excepciones y por ejemplo Alejandro, Londres, Alejandra, todos los derivados del nombre Alejandra, Alejandro, sí vamos a poder prolongar. Y fíjense que ahí tenemos D, R vocal, no tenemos D vocal R, pero como son excepciones, sí vamos a poder prolongar. Y también nos dice la regla que tenemos que tener en cuenta, esta tabla comparativa que vemos acá, que cuando la palabra comienza con vocal N y tenemos la sílaba T vocal R, vamos a prolongar. Por ejemplo, inter, interlínea en este caso. Por ejemplo, habíamos dicho que todas las palabras que comience con inter, sí vamos a poder prolongar. En cambio, las palabras que tengan TR vocal, vamos a utilizar ampliación de ganchito, entre línea. Inter y entre. Ustedes tengan en cuenta esas sílabas, ¿sí? Las dos comienzan con vocal N, pero en una tenemos T vocal R y en la otra tenemos TR vocal. Cuando tenemos T vocal R, prolongación de rasgo. Cuando tenemos TR vocal, ampliación de ganchito. Y en el otro ejemplo, en el otro caso, cuando tenemos vocal S, la palabra empieza con vocal S. Y después tenemos la sílaba T vocal R como estorbo, ahí voy a usar prolongación. Pero si tengo vocal S, T, R vocal, voy a usar elipse mayor. A ver, Valeria dice desconcentrar, puede ser que se lea desconcentrarse. Y la diferencia va a ser en el circulito. Una, desconcentrar, voy a hacer descon, ¿sí? El prefijo descon, centrar. Lo vamos a hacer acá.
descon, vamos a hacer acá con la camarita, desconcentrar. Fíjense que acá este es el prefijo, ¿sí? Descon. Centrar, y lo vamos a hacer centrar. Y desconcentrarse, la diferencia va a ser desconcentrarse. ¿Sí? En estos casos que yo estoy diciendo, específicamente la palabra tiene que comenzar con vocal N o con vocal S, ¿sí? Para poder utilizar o el ganchito, o la ampliación de ganchito, o la elipse mayor. ¿En qué otros casos yo no voy a poder usar prolongación y voy a tener que usar ampliación o elipse mayor? Cuando la palabra comience con vocal N o con vocal S. Habíamos visto ejemplos, ¿se acuerdan que yo les había dicho estar y extra? Estar, ¿sí? Que acá sí voy a prolongar. Y extra, no, extra voy a usar elipse. ¿Recuerdan ese ejemplo? ¿Sí? Lo mismo que inter. Acá tengo vocal N, acá tengo vocal S. En inter yo voy a usar ampliación, pero en entre, cuando la palabra comience con entre, yo voy a usar ampliación de ganchitos, ¿sí? Bien, eso como repaso de lo que vimos anteriormente, y ahora vamos a hacer, ustedes en el aula tienen la actividad número 44, ¿sí? La actividad número 44 que es donde utilizamos algunas prolongaciones. Vamos a ir haciendo acá. No sé si se ve en este o prefieren que les haga en los renglones grandes. Vamos a hacer en los renglones grandes, me parece que se ve mejor. Bien. Y ahí tenemos la primera oración. Los observadores están mirando el estandarte que el equipo ganador va exhibiendo. ¿Sí? Fíjense que vamos a ir haciendo ustedes, yo no sé si ya lo tienen hecho o lo pueden completar y lo van corrigiendo. La oración número 1. Los observadores, acá tenemos, fíjense, la partícula op, que es engrosada al comienzo, y acá vador, y como está en plural le agrego el circulito. ¿Sí? Observadores. Los observadores están mirando, y acá tenemos esta terminación ando que yo les recordaba hoy, que vamos a ver después. Mira, yo escribo mira, y el puntito al lado que significa ando. Los observadores están mirando el, y ahí tenemos prolongación, están darte, estandarte, que el equipo ganador, y ganador como tiene 3 sílabas, ahí voy a poder prolongar, escribo ga normal y na prolongado, y esto me va a indicar que le sigue una sílaba, en este caso es de vocal R, ganador. Va exhibiendo. Y acá tenemos exhibiendo, el puntito
endo. En la oración número 2, nos ha informado, va en tercera posición porque la partícula in, el puntito, no marca posición. Entonces, informado. ¿Mm? Nos ha informado, ¿sí? Yo acá le puedo hacer más chiquitito y omito de vocal O. Pero en este caso escribí toda la palabra. Nos ha informado Demetrio. Y Demetrio también lo voy a prolongar. De voy a hacer normal, metri, voy a escribir así, Demetrio. Que en la asociación, ¿recuerdan? Asociación, terminación, ciación de, y ahí tenemos intérprete. Fíjense que la palabra comienza con inter, voy a poder prolongar. Intérpretes. Se va a implantar y ahí tengo rasgo recto con ganchito N, entonces también voy a poder prolongar. Ampliación, implant en primera. Acá, al hacerlo grande, al hacerlo prolongado, yo sé que le sigue tar acá. Eso me evito de escribir tar. Implantar un nuevo reglamento. Men chiquitito. Acá tenemos reducción. Al hacer men chiquitito me dice que le sigue la T vocal. Perdón. 3. Para invalidar la acusación y evitar el castigo, ha de presentar una justificación a la brevedad. Bueno, para invalidar, fíjense cómo vamos a escribir, invalidar, prolongado, la acusación y evitar, prolongado, el castigo ha de presentar, fíjense, presentar, yo lo exagero, pero este es el rasgo prolongado, una justificación, así voy a escribir justificación, terminación ficación, que también vamos a ver después, a la brevedad. Brevedad. Acá voy a hacer de nuevo brevedad. Brevedad. Dad, terminación dad, también vamos a ver. Brevedad. Los instrumentos, la oración número 4. Los instrumentos utilizados para medir, y ahí, ¿qué pasa acá? Medir, ¿yo puedo prolongar o no? Medir. En medir, fíjense que, si yo miro mi cuadrito, me dice que cuando tengo dos rasgos, la palabra tiene que comenzar con vocal N, ¿sí? Tiene que, cuando le antecede el rasgo vocal N y no existen dos vocales, dice. En esos casos yo puedo prolongar. En este caso, medir, yo tengo que escribir toda la palabra.
No puedo, no puedo prolongar, ¿m? Porque acá la palabra no tengo vocal N que le anteceda a la D. ¿Se entiende? Tengo M vocal, que nada que ver. Entonces, como esta palabra tiene dos sílabas, nada más, medir, esta sílaba, para que yo pueda prolongar, tiene que ser vocal N, como andar, como hundir, como extender. ¿M? En este caso escribo todo. Estamos. Llevan el sufijo metro. Y acá sí, porque acá tengo la sílaba TR vocal, ¿sí? Y acá sí voy a poder prolongar. Metro voy a escribir así. Ahí puedo leer metro, puedo leer mitre, ¿sí? Fíjense que cuando tengo dos rasgos, estenogramas de dos rasgos y tengo TR vocal, siempre yo voy a poder reducir. Fíjense que cumple todas las reglas. Es de dos rasgos la palabra metro, ¿m? De dos sílabas, metro, de dos sílabas, tiene TR vocal y es un rasgo curvo, ¿sí? Entonces sí voy a poder prolongar. Por ejemplo, vamos a escribir por ejemplo y voy a hacer así yo voy a abreviar por ejemplo, la palabra por ejemplo. El higrómetro. El higrómetro, dice. Hago normal. Metro, hago prolongado. El higrómetro, el barómetro, va normal, normal, metro prolongado. El termómetro, el amperímetro, y acá, fíjense, voy a hacer ri, y este es el que voy a prolongar. Amperímetro, ¿sí? Acá dice ampe en primera posición porque la A me lo indica. Y acá tengo, así es, amperímetro. Acá dice hago normal, y metro es lo que me voy a prolongar. Y acá le sigue la sílaba TR vocal. De esta forma es como voy a escribir. El amperímetro. Fíjense que es larga igual. Vamos a hacerlo de nuevo. Amperímetro. Y el voltímetro y el voltímetro miden la corriente. Acá tengo reducción eléctrica. Y eléctrica también voy a prolongar. Eléctrica. ¿Sí? Acá tengo acá tengo la E y acá tengo K. ¿Se entiende? Bien. Vamos a la oración número 5. Se retiró adentro para descansar mientras los demás procuraban acertar con el punto que estorbaba la cuestión, dice la oración número 5. Se retiró
adentro para descansar. Mientras, prolongación, mientras los demás procuraban acertar. Miren cómo vamos a hacer acertar. ¿Sí? Ahí va a decir acertar. Es como aceptar. ¿Recuerdan que habíamos visto como ejemplo que aceptar sí puedo prolongar, pero aceitar, que tiene dos vocales, no puedo prolongar, tengo que escribir toda la palabra? ¿Recuerdan? Bueno, acertar voy a prolongar con el punto que estorbaba. ¿Y ahí qué pasa? ¿Puedo prolongar o no? La palabra comienza con vocal S y le sigue la sílaba T, vocal R. Estorbaba. Estar puedo prolongar, entonces estorbaba también puedo prolongar. Estorbaba. La cuestión. La oración número 6. Dentro, prolongación de los nutridos. Ahí voy a prolongar nu en tercera posición abajo del renglón. Los nutridos. Recursos con que cuenta, reducción, el sur argentino. Argentino ustedes saben que pueden hacer ar simplemente o pueden hacer como está escrito ahí ar normal, genti, no. Podemos reducir, acá podemos omitir la sílaba T vocal y reducimos gen. Se puede escribir, las dos formas están bien. Más fácil es esta, ar. Argentina, argentino, escribo ar. En primera posición se encuentra la variedad paisajista. Paisajista, fíjense. Patagónica. Pa chiquitita y ya dice pata, patagónica. La oración número 7. Se termina de desmentir, se termina de Acá fíjense que voy a prolongar, desmentir, que no se ha de suspender, acá ya al hacerlo prolongado me da la idea de que le sigue la sílaba, en este caso de vocal R. Suspender la conferencia en la que el economista va a disertar sobre cómo saldar las deudas. Buen día, profe. En Fíjense, economía, ¿sí? Hola, Vale. ¿no se toma como abreviatura? ¿ECO? ¿Cómo? En economista.
no es una abreviatura. Sí, en Escribe. realidad economía es abreviatura, economía, económico. También cuando uno tenga velocidad ya en el contexto, cuando escribe rápido, por ahí podés poner eco nada más cuando te dictan economista, pero en este caso yo lo escribimos todo. Eso ya cuando uno maneje eh, la velocidad, digamos, y que pueda ver en el contexto de la oración que va esa palabra, ¿m? Que es la que no es economía ni económico, sino economista. Entonces, eso con el tiempo uno puede abreviar, pero en este caso Muy lo bien. escribimos todo. Bueno, Fíjense que saldar se escribe todo, ¿m? También lo mismo como teníamos el ejemplo anterior, como medir. No puedo prolongar, no puedo escribir sal. En cambio, saltar sí puedo prolongar. ¿M? Saldar no, pero saltar yo sí puedo prolongar. Las deudas, y acá tenemos deudas reducido. Si ustedes, deudas, quieren escribir toda la palabra, ¿m? Lo pueden hacer. Fíjense que hacen como un corte ahí y por ahí para no equivocarse con dedos, por ejemplo, con la palabra dedo, pueden escribir toda la palabra en deudas. ¿M? Ahora vamos a ver estas otras oraciones, estas otras frases que tenemos un poquito más abajo. La primera dice, no puedo aceptar que quieras aceitar el mecanismo del elevador que has de patentar. ¿M? Fíjense, no puedo, vamos a ir escribiendo, no puedo aceptar con prolongación que quieras aceitar. Y ahí está la diferencia. Aceitar el mecanismo del elevador. Y ahí también tenemos prolongación que has de patentar. Y ahí también tenemos, hacemos normal, tentar, lo escribimos de esta forma. No puedo aceptar que quieras aceitar el mecanismo del elevador que has de patentar, ¿sí? A ver si alguien puede sacar la segunda oración. Lo hacemos entre todos, pueden escribir en el chat, ¿m? También. Miren en la pantalla la oración número 2. ¿Qué tengo ahí? La, ¿sí? Después tengo la M en primera posición, o sea que es la M con la A. Ma, ma, La ma. madre Muy bien. La, acabó de, la madre, La madre, fíjense, la a, madre acaba de, acaba acabó de, de, la profe, y acá madre, sería la madre, acaba de reprender a muy su bien, niña de, niña por, o a su niño sí, o a su niño porque en por es ahí porque cruza el renglón. ah Si por fuera está porque bien. toca, ¿sí? Ahí Ah, es sí, por. gracias, Sí. profe. Por Por, entender, muy no, bien, por sí, entender, por entender. sí, por Ay, Dios. entender, hago normal, Mm, tender, sí, por entender. eh, perdón, por instrucción. intentarle.
Por Por Sí, profe, intentar, intentar me intentar, parecía yo. Sí, por claro, intentar, entender va a ser grueso. claro, Y es no nada que ver. intentar. Intentar no. Sí, Ascender, no es prefijo, hace, porque prefijo, encender un cigarrillo encender, encender. Fíjense cómo hacemos con, encender. La madre acaba de ah, reprender a su niño por intentar encender, encender ahí está, un bien, cigarrillo un con, cigarrillo, con, un cigarrillo con, con sí, un, y acá también tenemos prolongación. ahí, la prolongación. Ganchito L. Ah, sí, sí, sí. Muy bien, Fabián, con filtro. Muy bien. ¿Ven cómo Nadie tiene, fuma, profe, casi como que nadie fuma y no sabemos demasiado del tema. ven cómo tiene sentido la oración? La madre acaba de reprender a su niña o niño por intentar encender. ¿M? ¿Ven cómo escribimos encender? Acá tenemos la partícula fina encender. Acá se cuenta como dos estenogramas nada más, porque la partícula no cuenta como sílaba, entonces sí puedo prolongar. Muy bien, vamos a ver la tercera oración, a ver si la sacamos entre todos. Él. Ahí tenemos grueso, un rasgo recto grueso. Acá lo voy a dibujar. Fíjense, puede ser go o gu. Ahí. En este caso es go. Gobierno, profe. El gobierno Fíjate, fue. gobierno, si yo escribo Gobernador, gobierno, no, si yo Ah, tiene escribo gobernador, prolongación. Tiene prolongación. gobernador, muy bien. Fíjense, al hacer Sí. prolongado me indica que le sigue dor, la sílaba dor. El gobernador. Si yo escribo gobierno, ustedes saben que gobierno es go nomás, es es vos. Sí, abreviatura, es una abreviatura, una sí. Sí, abreviatura. sí. En cambio acá dice el gobernador fue, fue, y ahí tenemos Sí, una fue, terminación que vamos a dar. Fíjense que habíamos visto hoy una palabra en una oración. Habíamos visto la terminación ficación y acá tenemos ficado. Ficación era la F al lado separado del rasgo normal. Y acá tenemos la F chiquitita separada también del rasgo, ¿sí? Y significa ficado. Ficado, la terminación ficado. Muy bien, Fabián. Y entonces tengo, notificado, claro, notificado, porque no fue está notificado. chiquitito, reducido. No, Bien, al hacer no chiquitito, leo noti. Entonces, bien, notificado lo perfecto, vamos a escribir de esa forma. Notificado. perfecto. Notificado de pre- Acá pro- miren, voy a que hacer, próximamente, sí, que próximamente próximamente eh, podrá podrá, muy bien, rese- rese- podrá Esta es una responder. prolongación, profe. Acá responder. Puede ser es responder responder, a podrá sí, responder, ahí tengo sí. prolongación. A una, responde. Y ahí a también tengo Interpelación, una prolongación. prolongación. Sí. interpelación, Muy bien, interpelación. interpelación, ¿ven? Comienza la Sí, palabra con perfecto. interpelación. Entonces, interpelación. El Interpelación, gobernador fue notificado de que próximamente podrá responder a una interpelación. Muy bien, interpelación. vamos con la 4. A ver, ese es un nombre propio, un nombre que habíamos visto como
eh, como Vetra, excepción. vitro, vitro, Vi- Víctor, 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 Víctor. Y también Víctor, Víctor, el apellido en este caso. Víctor Mitre, Muy bien, ¿puede ser? Víctor Víctor Mitre. Mitre, Muy bien, Fabián también. Víctor Mitre, no ha de, Sí. no ha de aten, Ahí está no, mal en el no, Aten, voy a poder, termina con N y son dos, ujú. ahí va prolongación. Atender, Muy ¿puede ser? bien. Atender Atender a los a los, prox, próximo, no, no es próximo, ahí tengo a los primeros, también prolongación. Tengo pro, normal y está en pro, plural. Pro, no, no, promotores no pasa sí, de, promotores, ¿no? promotores, Promo- promotores. A los promotores promotores de la de la firma, firma, firma in, antra, antra, Antar, antrata, An- Antártida, Antártica, Antártida. Antártida, dice Antar, ahí. De la firma. es, Antártida eh, por, no, por, por, y acá tengo prolongación que habíamos visto. hacer no es hacer, eh, acertar, Estar. Por Estar, Fabián. estar acertar, muy atareado, Por estar muy acertar, por estar muy muy atareado, atareado. no, no, atareado. atareado. Muy bien. Víctor Mitre no ha, Víctor Mitre no ha de atender a los promotores de la firma Antártida por estar muy atareado. Bien. Vamos con la última. Chicos, Para, estoy mirando acá la palabra atender. Atender. Habíamos dicho que en nuestro cuadrito que solamente si comienza, como andar, como La hundir, terminación der, profe, no tendría que ser también una reducción. atender. Atender, voy a escribir de esta forma, así como está. ¿Por qué? Porque acá está tengo bien, D vocal R, eres, ¿sí? Y porque acá no comienza, la palabra comienza con AT, tengo otra sílaba, no comienza la palabra con vocal N, como en andar, como en hundir, ¿sí? Entonces le escribo toda la palabra, atender. Está bien como está ahí en el apunte. Vamos con la oración número 5. Para. para aumentar, puede ser, Muy bien. para Aumentar aumentar el, el, y ahí hay una abreviatura. abreviaturas ese no parece no o es en, Número. para, Esa es la para, abreviatura de número. La número, abreviatura de número es bien, voy a anotar ese sí. número, para Para aumentar aumentar el el número, bien, número Fabián, de, de mis libros, sí, dentro, no, fíjense que acá hay tendré, ampliación. ten- Ah, tendré, Tendré, muy bien, tendré, tendré, sí, tendré que eh, añadir sí, a Profe, los, entendré a no los, era
añadir a los A que, los que Tengo algunos que me bien, a los que tengo, a muy los que bien, tengo algunos, algunos que me faltan, sí, faltan. sí, ¿Es una coma, profe? ¿Faltan? ¿Coma es? coma, Sí, sí. coma. Faltan. Fíjense que yo después puedo hacer de esta manera, así todo junto, o puedo hacer separado, y está bien. De esta A manera, cualquiera de los dos está bien, profe. cualquiera de De los esta dos. manera. De esta manera yo puedo hacerlo así o puedo hacerlo separado. De esta Bien. manera, De esta manera fue el grueso es grueso. voy Voy a y acá tengo ampliación de gancho ampliación hay, y prolongación. Incrementar. Muy bien. Mi incrementar. Mi, vi, No, ve. que también yo lo puedo escribir biblioteca. muy bien, biblioteca. ¿sí? ¿Es abreviatura o hay que escribir toda esa palabra, profe? Y esto va a depender, yo lo escribo así, para no, cuando vos estás escribiendo con velocidad lo vas a hacer así, vas a evitar el rasgo T vocal, Ah, vas a escribir así, en la velocidad. ah, perfecto. Gracias, profe. Bien. Vamos a ver ahora, les quiero mostrar la actividad número 45, que es la que sigue. ¿Mm? Ustedes completen toda su actividad 44, ténganlo bien. Y en la actividad 45, fíjense que esto es una breve parte de un texto de una versión taquigráfica, que es lo que hacemos nosotros, ¿m? Donde el presidente le da la palabra a la diputada. Y la diputada empieza a hacer su homenaje. ¿M? Entonces, esto es... eh, eh, de esto se va a tratar ya después el dictado, por ejemplo, del último integrador que nosotros vamos a tener. Van a ser textos así de este tipo, con textos que vamos a utilizar y a sacar de la versión taquigráfica de acá de la institución. Y vamos a hacer, ¿sí? Tenemos tiempo, vamos a hacer este texto si les parece. Y antes que me olvide, yo les quiero decir también que Mauro les va a subir las abreviaturas, ¿no? Las abreviaturas, como recurso didáctico que tenemos, que es este, no sé si logran ver, a ver, o Mauro les va a mostrar ahí en un ratito, antes de hacer el texto. Fíjense, estas abreviaturas que están en orden alfabético, son abreviaturas comerciales, abreviaturas parlamentarias, donde ahí van a encontrar un montón de palabras para poder utilizar. Nosotros tenemos que ya adecuarnos a esto sí o sí, porque vamos a empezar con los dictados de velocidad. ¿M? Entonces, esto a nosotros nos va a facilitar muchísimo la escritura. Así que, por favor, fíjense cuál les falta, cuál tienen o tengan a mano siempre para poder utilizar. Fíjense, ahí está Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, eh, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Río de la Plata que hicimos el otro día, señor presidente, señor secretario. Así que tengan estas abreviaturas a mano siempre, ¿sí? Y Mauro les va a subir al aula. Así que bueno, vamos a hacer la actividad número 45, que es el texto este entonces que tenemos acá. ¿Qué dice? Señor presidente, y señor presidente, fíjense cómo lo vamos a hacer. Directamente, señor presidente. Esta es la forma en que vamos a escribir señor presidente. ¿Se ve?
Señor ser va a ser. Ser Señor presidente Solís Ever, que va entre paréntesis, y empieza a hablar. Se ingresa, yo lo voy a hacer en grande ustedes, ya saben que tienen que medir bien el trazo para que sean todos parejos. Yo lo voy a hacer en grande para que se vea. Se ingresa a la sección de homenajes, dice el presidente. Y fíjense que después dice, tiene la palabra la señora diputada Escobar. Y tiene la palabra, yo voy a abreviar, y fíjense cómo voy a escribir, tilabra. ¿Ven? 3 palabras en un solo estenograma voy a hacer. Tiene la palabra, dice ahí. Tilabra. La señora diputada, fíjense cómo voy a hacer ser de nomás. Estos son abreviaturas usuales que nosotros utilizamos para poder, ¿sí? Abreviar, para poder hacerlo más rápido, más dinámico, porque nosotros, fíjense que hay diputados que hablan lento, hay diputados que hablan más rápido, entonces uno tiene que tener todo este tipo de tips. Entonces, tiene la palabra la señora diputada Escobar, en este caso. Señora Escobar, yo ya pongo acá nomás Escobar, ¿sí? Y siempre en el siguiente renglón, porque comienza a hablar. Dejo hasta acá, entonces acá me va a indicar a mí, ya cuando tengo que hacer la traducción, que es abajo, como figura ahí en el Word. Señor presidente, el 9 de julio se conmemora un nuevo aniversario de nuestra independencia. ¿Ustedes se acuerdan? ¿No? Independencia, escribíamos así, chiquitito, y ahí ya decía inde. Todas las palabras que comienzan con indi, lo hacemos así. Nuestra independencia, coma, aquel 9 de julio del año 1816, cuando un grupo de diputados, y diputados solamente así, dipus. Acá tenemos otro tips. Diputados, dipus. Un grupo de diputados provenientes de las provincias, y provincia es pro nada más, de las provincias unidas de América del Sur, se congregaron en Tucumán para firmar el acta de declaración de la independencia. Esto voy a escribir mejor acá. De la independencia. Y a la vez manifestaron su firme voluntad, fíjense cómo escribimos voluntad, de investirse, y acá voy a utilizar elipse mayor, investirse con B corta. Yo tengo que saber que la palabra investirse va con B corta para poder hacer mi rasgo, de un alto reducido acá, carácter, fíjense cómo carácter, yo voy a hacer la prolongación de
nación libre del monarca Fernando. Y Fernando, fíjense que si yo lo hago, lo voy a hacer Fernando más, pues ya sé que es Fernando, entonces no le voy a hacer la D. Ustedes hagan toda la palabra para no confundirse. Profe, Fernando, perdone, un segundo. ¿Se escribe así? ¿cómo? Perdone, acá en el renglón de acá arriba. Alto lo escribió así como un curvo nada más. ¿Se escribe así? Perdón, ahí donde dijo, a ver, acá arriba, Sí. la palabra alto es esta. ¿Qué Perdón, no sé. palabra, perdón? Reducción, ¿Qué palabra? reducción alto. Alto, ¿Es perdone. reducción? Es una reducción, no Alto, escribí. carácter, Es- sí, alto, me Ah, queda así. Queda De lo un voy a al reducir. reducido. alto, Bien, bien. Nada alto más, perdone. carácter. Buenísimo. Sí, no, Alta, me quedé alto, ahí. me queda Sí, chiquitito así, sí. Ok. reducido. Porque todo es Alto carácter. sí. Fíjense que, bueno, les decía que en general los nombres muy pocas veces se abrevian o se reducen o generalmente se escriben todo para poder sacar, pero como les decía, fíjense Walter, por ejemplo, yo voy a hacer la ampliación Wal, no me voy a escribir. Y fíjense que la W casi no la usamos. Miren cómo voy a escribir Walter. Profe, Fernando no se puede hacer con ando, así como estuve diciendo hoy, ¿o Fernanda, no? Fernanda, Fernando. y claro, fíjate, Con, Fer, La terminación ando, ando, ando. endo, también, Claro. también se puede hacer. Pero después te va a costar más en la traducción, cuando en tengas la que leer, traducción, para te va a sacarlo, costar más la lectura. la En cambio, si lectura. vos Ah, bien, haces Fernán y la haces comillita, buenísimo, Fernán, puede ser Fernando, bien, Fernando, así. En el perfecto. caso que quieras escribir todo, también podés hacerlo. Ah, está bien, bien. Gracias, profe. Bueno. Entonces, quedamos acá en el monarca Fernando VII, de sus sucesores, coma, de la metrópoli, y ahí tengo metrópoli, y de todo también abreviatura, me queda to nada más, dominio extranjero, ¿sí? Ujú. Y de todo, dice acá, ¿ven? A ver, vamos a escribir y de todo. Dominio extranjero. Para hablar de esta fecha también, fecha es fe nomás. Vamos a hacer toda la palabra, pero fecha en la velocidad es fe nada más. Para hablar de esta fecha histórica, tenemos primero que referirnos a aquel hecho histórico del 25 de mayo de 1810, cuando se produce el primer gobierno, y acá tenemos la abreviatura GO, de gobierno, patrio criollo. Criollo. Conformado, si yo quiero, le hago la M chiquitita, en este caso escribo todo. Conformado conjuntamente, conjunmen nomás. Bien, ¿ven cómo se escribe conjuntamente? Conjuntamente, ahí dice. Conjunmen. Conjuntamente con el pueblo que en ese momento, perdón, en ese entonces pedía la libertad. Así también
tenemos que ubicarnos en el contexto que estábamos viviendo. Ahí tenemos terminación ando, endo, el puntito. En ese entonces, un poquito más abajo, porque la conformación de este, abreviatura, gobierno patrio criollo, se dio en el marco que el monarca Fernando VII no se encontraba en el poder, coma, en ese momento también es mo nada más, en ese momento estaba detenido, y detenido, ahí tenemos otra terminación, nado, nido, nidad, que también lo vamos a ver la semana que viene en terminaciones, y detenido, fíjense cómo voy a escribir, simplemente lo voy a hacer detenido, detenido, a ver, ¿se ve ahí? Estaba detenido. ¿Sí? Lo voy a hacer acá en grande para que ustedes vean. Detenido. Voy a hacer la D normal, hago como un cortecito, la T, que yo también lo puedo hacer, fíjense, esta es otra de las palabras que lo puedo hacer reducido, detenido, 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 ¿sí? Cuando ya tengan velocidad van a escribir detenido, detenido. Ahora vamos a hacer detenido. Esta palabra, esta terminación, se representa por una rayita oblicua separada al final del estenograma. Detenido. Nido, nida, profe, ¿no? ¿Cómo? Nido y nida también, ¿no? Nido, nida, nidad Profe, también. quiero Nado, nida, nado, nida, nado, preguntarle, nido, nidad es. sí, ¿puedo preguntarle algo? No sé, ¿por qué parece que tuviera un ganchito R incluido? ¿Cuál? La palabra que escribió recién detenido, lo debe de ¿Sabes hacer cuál es? así. Es como un corte que con el Ah, marcador a lo mejor no sé, fíjate, sí, es sí, de, sí, necesariamente se hace. Ah, ¿viste? bueno. Es como un pequeño, porque yo puedo hacer así, pero no Sí, lo voy a sí. entender, y este es grueso y este es fino, Ah, claro, como un corte. de, le hago Sí. como un pequeño cortecito y escribo la T fina, Mm, de está bien. grueso, Sí, 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 sí. ¿sí? De, con el marcador no se nota, de, Sí, no, sí lo puedo ver, sí. Bueno, gracias. bien. Nada más estoy copiando. Seguimos, entonces nos quedamos en detenido, está detenido, punto. Un hecho es consecuencia del otro, coma. Y digo esto porque el 9 de julio del año 1816, cuando se declara la independencia, Fernando VII ya estaba nuevamente en el trono de España y había
exigido, exigí nada más, que todas las actuaciones efectuadas con anterioridad, fíjense cómo escribo anterioridad, todas las actuaciones efectuadas con anterioridad sean de total nulidad. Es decir, todo junto, es decir, que los territorios americanos vuelvan a someterse. Prolongación. Al yugo español. Punto seguido, pero el coraje de esos héroes, acá héroes, héroes, corta el renglón, va en tercera posición, de la independencia lograron firmar este acta histórico. Perdón, histórico. Ahí está. Bien. Esta es la actividad número 45, entonces, que ustedes van a hacer. Van a hacer solitos, van a ir corrigiendo después, viendo si tienen más dudas. Vemos en la próxima clase. Y ahí sí ya arrancamos con terminaciones.